esta presentación. Espero que me estén escuchando. Roberto, ahora te estoy viendo. ¿Cómo andás? ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo te va? Bien, bien, muy bien, muy bien. Se te ve muy bien. Igualmente. No sé si Andrés ya entró. Vi que había un Andrés. Ahí está. Ya estoy, buenas tardes. Un gusto estar con Roberto y con todos. Con vos, ¿Qué tal, Daniel, sí. Andrés? ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Bueno, yo voy a hacer una breve introducción, Roberto, un poco para informarles al público que en este momento está entrando y los que ya están, y también a Andrés, que esta charla dura aproximadamente 60 minutos, de los cuales hay una introducción de parte mía, que dura unos 50 minutos. Será breve. Pero tenés unos 30 minutos, Roberto, para tu presentación sobre el tema que hoy te has planteado. Y Andrés, que actúa como moderador y va a hacer algunas reflexiones contigo, ¿sí? Y algunas preguntas que el público vaya haciendo. Y bueno, luego veremos si esto genera algún tipo de comentarios. El público, que básicamente se compone de profesores, estudiantes y amigos, invitados, etcétera, van a poder hacer sus preguntas vía chat. Los micrófonos van a estar cerrados para el resto, salvo alguna situación como muy particular que sea muy largo de escribir, así que habilitaremos el micrófono en ese caso. Lo que sí sé, Andrés, corregime, que Andrés tiene un tiempo, creo que a las 5:10 tiene que retirarse. Si esto se extiende, sigo yo como moderador, ¿ok? Fenómeno. Bueno, entonces, en el marco de este ciclo llamado Ciudades, pensado para una facultad de arquitectura, donde solemos hablar fundamentalmente de temas físicos, ¿no? De la arquitectura de la ciudad, nos interesó muchísimo, Roberto, plantear este tipo de invitaciones, donde gente como vos, en el caso del derecho, o gente como la semana pasada que estuvo Sebastián Guiriciesco, hablara sobre temas de economía, que ya voy a referir brevemente, o Agustín Pricera sobre temas sociológicos, y también Fabio Ketla sobre cuestiones de orden político. Queríamos abrir un poquito el panorama de nuestros estudiantes, de nuestros profesores y sobre todo de la gente dedicada que le gusta la arquitectura, entendiendo que estos vectores invisibles que tienen que ver con la economía, el derecho, etcétera, son y hacen ciudad y son parte de la ciudad. En ese marco, así como muy breve, yo quiero referirme a una nota que justamente presentó el día de ayer el director de la Bienal de Venecia 2021 y a su vez decano de la Facultad de Arquitectura del MIT, Hashim Sarkis, que dice que uno de los problemas más graves que enfrentamos en el mundo académico es que tendemos a enseñar a nuestros estudiantes viejos trucos para enfrentar nuevos desafíos. En otras palabras, tendemos a perpetuar las estructuras de conocimiento disciplinario que se han formado en torno a problemas anteriores, pero que ya no corresponden a los problemas en cuestión. Los campos que constituyen los estudios urbanos en las universidades hoy en día, desarrollo social y económico, diseño urbano, planificación comunitaria y políticas ambientales, por ejemplo, no reflejan eficazmente la complejidad de los problemas urbanos actuales. Tampoco lo que constituyen estudios de arquitectura, proyectos de representación, tecnología de construcción y estudios históricos y culturales. La educación más rica es aquella que ayuda a articular y fortalecer los valores de los estudiantes y que lleva estos valores al conocimiento mismo que se le está transmitiendo a través del debate y la demostración. La justicia racial, la justicia de género, la justicia climática, la igualdad social y la necesidad de movilizar todos los recursos para lograrlas, se buscan en todos los planes de estudio. Nuestro papel como educadores será involucrar a los estudiantes de la mejor manera para promover sus valores a través de sus futuras profesiones,
como diseñadores, arquitectos, planificadores y otros aún por inventar. La semana pasada, como decía, que estuvo Sebastián Beliciesco, moderado por Graciela Guiriani, se habló sobre el tema de la ley 27.453, que se refiere al régimen de regulación dominial para la integración sociourbana. Se expuso la génesis, recorrido y actualidad de la política de integración sociourbana en el país, su importancia para la recuperación y los desafíos pendientes para su implementación. También se abordaron temas como el extractivismo urbano y algunas consideraciones sobre el fortalecimiento de los gobiernos locales y la importancia de valorizar el banco de tierra como un recurso para regular el mercado del suelo. Bien, Roberto presenta una conferencia que le da título Ciudad y Desigualdad Estructural. Roberto Saba es abogado graduado en la Universidad de Buenos Aires y máster en Derecho y de doctor en Leyes por la Universidad de Yale. Se desempeña como profesor de grado y posgrado de Derecho Constitucional y de Derechos Humanos en la Universidad de Buenos Aires y de Palermo, de la cual fue decano entre el 2009 y el 2016. Actualmente es director del Centro de Estudio de Posgrado de esta última desde 1997, donde está a cargo de la maestría y del doctorado en Derecho. Ha publicado en libros y revistas especializadas sobre teoría constitucional, derecho constitucional comparado, teoría democrática, derechos humanos, libertad de expresión, igualdad y discriminación, acceso a la información, transparencia y forma de gobierno. Ha combinado a lo largo de su carrera la labor académica con un sostenido trabajo en el activismo público y en particular en derechos civiles tanto en Argentina como en América Latina. Fue cofundador de la Asociación por los Derechos Civiles de Argentina y su primer director ejecutivo. También fue director ejecutivo de la Fundación Poder Ciudadano, capítulo argentino de Transparency International. Fue distinguido como Senior Fellow de la Fundación Ashoka, como Fellow de la Charles Kettering Foundation y fue becario de la Fundación Ford. Es miembro del Consejo Asesor Internacional de la Fundación Equita de Santiago de Chile, del Board of Trustees de la Fundación Kettering de Estados Unidos y del Board de Women's Link Worldwide en Madrid y Bogotá. Se ha desempeñado como consultor del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, del Gobierno Nacional de Argentina, Cooperación Española, del Open Society Institute y de la UNESCO, entre otras organizaciones nacionales e internacionales, así como ha sido perito ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos en numerosas ocasiones. Su último libro se titula Más allá de la igualdad formal ante la ley, ¿qué les debe el Estado a los grupos desventajados? Siglo XXI, editores. Sigue, pero ahí lo corto, Roberto. Y luego voy a presentar a Andrés Bortagaray, que es arquitecto FADU UBA 1988, y profesor de nuestra facultad, es presidente de la Fundación Furban y director para América Latina del Instituto para la Ciudad en Movimiento, director del posgrado en Diseño y Gestión de Ciudades Inteligentes e Inclusivas, ex subsecretario de Descentralización y Transporte y Tránsito en el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, también director ejecutivo del Consejo de Planeamiento Estratégico por varios periodos, profesor de Urbanismo y Movilidad en cursos de grado y posgrado en la Universidad de Palermo y FADU-UBA, profesor invitado en la Maestría de Urbanismo en la Universidad Nacional de Córdoba y en el Máster en Desarrollo Urbano y Territorial en la UPC de Barcelona, doctorado en la Sorbonne Nouvelle, París. Perdón, se había ido la imagen, ¿no? Sí. Bueno, hechas las presentaciones, Roberto, Andrés, yo desaparezco y quedan ustedes en pantalla. Gracias por estar, a ustedes dos. Muchas gracias, Daniel. Y no sé, Andrés, si querés decir algo o si ya largo. Dale, largá, Roberto, por favor. Ok, bueno, muchas gracias, Daniel, y en tu nombre como decano de la facultad, a la facultad por esta invitación. También un honor estar en el mismo evento con Andrés Bortagaray, que junto con Daniel son dos grandes y viejos amigos a quienes admiro mucho. Bueno, muchas gracias, Daniel, por
por la invitación y sobre todo también a las más de 30 personas que están escuchando, porque asumo que muchos de ustedes y muchas de ustedes son arquitectos, arquitectas o estudiantes de arquitectura, aunque también sé que hay algunos colegas y hombres y mujeres abogados y abogadas, porque reconozco algunos nombres de colegas de México, de Colombia, así que gracias a todos por participar de esta reunión, pero especialmente a los arquitectos y a las arquitectas porque, bueno, mi formación es una formación jurídica y de algún modo me siento invadiendo un terreno diferente al que me estoy más acostumbrado, así que confieso algunos nervios propios de quien está en franca minoría. Pero espero que les sea interesante lo que les propongo hoy. Bueno, como decía Daniel, cuando me invitó al ciclo sobre ciudades, pensé que lo que yo podía aportar a esta discusión sobre ciudades tenía que ver con algo de mi trabajo, como él mencionó, sobre desigualdad y en particular sobre la noción de desigualdad estructural. Y fundamentalmente mi propuesta tiene que ver con una lectura de nuestra Constitución y de los tratados internacionales de derechos humanos que de algún modo, y hacia ahí va a ir mi charla, yo creo que impone a los gobiernos de las ciudades una serie de obligaciones muy específicas, obligaciones que tienen que ver con esta desigualdad estructural de la que voy a hablar y que no solo tiene que ver con la obligación de evitar dañar, producir situaciones de desigualdad, sino también de tomar una serie de medidas y de desarrollar políticas públicas que desmantelen esas situaciones de desigualdad. Y que esa es un poco la conclusión de la charla, pero la digo ahora por las dudas que alguno deserte en el camino por no haberla dicho antes. Mi propuesta es que nuestra Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos imponen sobre los gobiernos de las ciudades de nuestro país y de los países que tengan similares constituciones y adhieran a los tratados que voy a mencionar, impone obligaciones de diseñar políticas públicas con el objeto de desmantelar situaciones de desigualdad estructural. Voy a empezar con una referencia a un país que no es el nuestro. Por alguna, digamos, de algún modo lo hago porque me parece que tengo más información sobre este caso, y por otro lado también porque creo que a veces resulta más útil pensar en un lugar distinto al nuestro, que quizá vemos las cosas un poco más claras para luego volver a nuestro lugar y analizar nuestra situación. Y esto va a ser un poco el itinerario de mi conferencia o de mi charla. Entre los años 2014 y 2016, en barrios marginales de varias ciudades de Estados Unidos, se produjeron una serie de revueltas muy violentas en varias ciudades de este país. Algo parecido, para quienes están siguiendo los diarios de estos meses, a lo que está sucediendo hoy en los Estados Unidos a partir de algunos casos de violencia policial y de algunos asesinatos producidos por agentes policiales de personas pertenecientes a la minoría afroamericana o afrodescendiente que vive en esas ciudades y en esos barrios marginales de esas ciudades. Me detengo en 2014 a 2016 porque fueron una serie de revueltas sostenidas en el tiempo y ya, como les decía, muy violentas y que motivaron, entre otras cosas, por supuesto, un libro que se publica en el año 2017 por un autor que se llama Richard Rothstein, que se titula El color de la ley.
y que vincula justamente las revueltas del 2014 al 2016 con la situación que viven estas ciudades de segregación racial, sobre todo hacia los afrodescendientes en los Estados Unidos, pero no exclusivamente, porque como sabemos, una situación similar podrían mencionarse de otras minorías, pero nos vamos a detener en el caso de los afrodescendientes o afroamericanos, porque tiene características particulares que me van a servir para ejemplificar el punto que quiero hacer. Estas ciudades donde se producen estas revueltas, donde existe esta situación de segregación territorial de los afrodescendientes en los Estados Unidos, algunos autores, a raíz de un fallo de la Corte Suprema, que se refiere a ellas de esta manera, las llaman ciudades donuts, o rosquillas, como dicen las traducciones mexicanas, creo, de las series o películas norteamericanas. Se refieren a estas facturas, a estas roscas que tienen una forma de anillo, ¿sí? Y que, como digo, un voto de un juez de la Corte Suprema ha descrito estas ciudades como ciudades donuts porque en un anillo, digamos, blanco que rodea un centro negro, ¿sí? A mí me tocó, estuve viviendo varias veces en Estados Unidos, pero la primera vez fue en el año 92, pasé un año en la ciudad de Dayton, Ohio, y esta ciudad era típicamente una ciudad donut, en el sentido de que el centro de la ciudad estaba claramente habitado prácticamente exclusivamente por afrodescendientes y todo el contorno de la ciudad, el anillo que rodeaba el centro de la ciudad, eran estos suburbios netamente blancos. Este libro, digamos, se refiere a esa relación, y de esto voy a hablar un poco ahora, a esa relación entre esa situación de segregación racial territorial en las grandes ciudades de los Estados Unidos y estas revueltas que han tenido lugar entre 2014 y 2016 y, como digo, se están repitiendo con mucha violencia hoy también en los Estados Unidos. Hay un acuerdo bastante extendido, bastante generalizado en este país acerca de el continuo que ata el régimen de esclavitud a la que se vieron sometidos los afrodescendientes en este país, hasta el final de la guerra civil, pasada, digamos, en la mitad del siglo XIX, y el continuo entre el régimen de esclavitud, la segregación racial, no se da solo en el territorio, una segregación racial podría, digamos, legal, diseñada a través de normas, que se extiende desde el final de la guerra civil hasta la mitad del siglo XX, o sea, tenemos casi 100 años, o un poco más de 100 años de segregación racial legalmente instituida, que implicaba un régimen que podríamos, para algo que nos resulte quizá familiar, sobre todo a los más jóvenes, al régimen de apartheid de Sudáfrica, ¿no? Ustedes recordarán el régimen de apartheid sudafricano que cae en los 90 después de 70 años de segregación racial. Bueno, en Estados Unidos existía algo similar, digamos, escuelas a las que solo podían ingresar blancos y escuelas a las que solo podían ingresar negros, baños para blancos, baños para negros, restaurantes donde admitían a blancos, restaurantes donde admitían a negros, teatros que estaban en esta situación, o sea, un sistema de segregación racial legal reemplazó, o por lo menos continuó, fue lo que existió luego de la abolición de la esclavitud. Este sistema de segregación se conoce como Jim Crow, una serie de legislaciones que reciben ese nombre, hasta que en 1954 la Corte Suprema de los Estados Unidos declara este régimen de segregación racial, sobre todo en un caso referido a escuelas, como inconstitucional.
régimen de segregación racial se declara contrario a la igualdad ante la ley, algo que quizá para algunos de nosotros nos resulte como obvio y como muy claro, no estaba tan claro en los Estados Unidos, por lo menos para una parte importante de su población y de sus instituciones, en la mitad del siglo XX, no estoy hablando de hace mucho tiempo, ¿sí? Estamos hablando de hasta los años 50. El caso Brown de la Corte Suprema es de 1954. En el caso Brown, la Corte Suprema decide que todo el sistema segregado de escuelas en los Estados Unidos debía ser desarmado, debía ser desmantelado en virtud de la exigencia de la igualdad ante la ley. Este fallo fue una especie de enorme bomba atómica en el sistema escolar y en el sistema de apartheid norteamericano, revertía un fallo de la misma Corte Suprema de 1896, en el cual se consideró lo contrario. Digamos, en 1896 también llegó un caso de segregación racial a la Corte Suprema, y la Corte dijo, mientras el sistema de segregación ofrezca a todos los mismos derechos, o sea, mientras estén separadas las razas, pero todos tengan derecho a ir a la escuela, a ir a un restaurante, a ir a un cine, bueno, mientras todos puedan hacer lo que quieran con sus vidas, que estén separados no contradice la igualdad ante la ley. Les recomiendo una gran película que protagoniza Sidney Poitier, un actor que triunfó en Hollywood de origen haitiano, que se llama justamente Separados pero Iguales. Es la historia del abogado que gana el caso Brown en 1954. O sea, este caso en 1954 que decide que este sistema de apartheid, que había sido respaldado por la Corte en 1896, debía desarmarse. Entonces, lo que desarma la Corte en Brown es un sistema de segregación racial basado en normas, ¿sí? Había legislación que prohibía los matrimonios interraciales, insisto, un respaldo legal a un sistema perfecto de segregación racial que se desarma con este fallo, digamos, histórico, globalmente histórico de la Corte, que se llama Brown versus Board of Education, y cuya historia la pueden ver en esa película Separados pero Iguales. Pero digamos, ¿qué tiene que ver esto con la segregación territorial de la que nos habla este autor después de los tumultos del 2016? Que la segregación territorial en las grandes ciudades de los Estados Unidos siempre fue considerada como una segregación racial, que digamos es muy evidente, como les digo, un visitante como yo lo vio apenas llegó a la ciudad de Dayton, Ohio, pero que esta situación de segregación racial no era la consecuencia o no es la consecuencia de normas. Había un cierto consenso en Estados Unidos que esta segregación de razas a nivel territorial en las ciudades de los Estados Unidos se debe a una serie de decisiones individuales de personas, no a normas, como hacía el sistema de segregación desarmado con Brown. No era generado por normas, sino generado por una enorme cantidad de decisiones particulares. Por ejemplo, lo que se llama el white flight, o sea, la huida, si quieren, de familias de blancos cada vez que a un barrio llegaban afroamericanos a vivir. Estas decisiones no eran, digamos, decisiones atadas a decisiones del Estado, sino decisiones de personas particulares que intencionalmente no querían vivir en los barrios habitados por negros. También otro elemento que se menciona habitualmente es que los afroamericanos, sabiendo de esta situación de que no eran bienvenidos por los blancos en muchos barrios de muchas ciudades, también preferían vivir en barrios que estuvieran habitados también por afroamericanos. Había también, o hay una enorme cantidad de decisiones, por ejemplo, vinculadas a la renta o la compra de inmuebles, agentes inmobiliarios que desalientan
a las familias negras que quieren vivir en barrios blancos, o a blancos que quieren vivir en barrios dominados por afroamericanos, propietarios que ponen condiciones en la pertenencia racial de las personas para poder vender o alquilar. Entonces, esta situación, según este autor, Rothstein, se vincula, digamos, a esta situación de violencia que vimos en el 2016, se vinculaba a esta segregación racial en las grandes ciudades, pero esta segregación racial no era la consecuencia de normas, aparentemente, sino de prácticas y decisiones individuales. Esto es importante, muy importante, porque además esta segregación racial, en el contexto que estoy dando del caso de estudio que estoy proponiéndoles, tiene impacto en segregación, por ejemplo, también escolar. O sea, aun cuando ya no existen hoy normas que prohíban a las personas ingresar a escuelas por su raza, como sucedía antes de Brown, sin embargo, hoy seguimos viendo escuelas segregadas, escuelas de blancos, escuelas de negros, pero ya no como consecuencia de una norma que obliga a segregar, quedó fuera después del caso Brown, sino que justamente es consecuencia esta segregación en escuelas de la segregación territorial racial que se da en estas ciudades, ¿sí? Al punto de, bueno, porque las escuelas se eligen por cercanía, etcétera. Entonces, al punto de que ha habido casos que han llegado a la Corte Suprema hasta hace muy poco, hasta la década del 90, que han intentado forzar al Estado a desegregar esas escuelas, pero como el Estado no dice se están segregadas por una norma que dicté yo, sino por prácticas individuales y por la distribución territorial de las razas, los demandantes piden que el Estado haga algo respecto de esta segregación territorial. La Corte ha decidido siempre en contra de estas demandas, porque justamente entiende que esa segregación escolar que se da de hecho no tiene nada que ver con obligaciones estatales. En la medida en que las prácticas sean entre individuos, la Corte entiende que no hay nada que el Estado pueda hacer. En el libro de Rothstein, digamos que lo estoy tomando como un ancla para nuestra conversación, pero hay muchos más trabajos en el mismo sentido, cuenta una historia diferente a esta, porque lo que va a decir Rothstein es, mire, esto fue hasta ahora el gran acuerdo o el gran consenso, ¿no? Que esta segregación territorial no era el producto de normas, sino de prácticas entre particulares. Sin embargo, dice Rothstein, yo voy a demostrarles que a lo largo de décadas ha habido una enorme cantidad de normas que han contribuido a que las personas tomen las decisiones que han tomado de segregar a la raza negra a ciertos barrios o incluso de autosegregarse de los afroamericanos. Entonces, va a intentar, digamos, con este libro demostrar que eso que parecía ser una situación de segregación territorial producto de prácticas individuales, pero sin intervención estatal, era en realidad una situación de segregación producida por prácticas que habían sido estimuladas o promovidas desde legislaciones muy concretas. Esto es relevante porque, como les decía antes, la Corte Suprema no atiende, digamos, casos de segregación racial producto de relaciones entre particulares. Pero justamente lo que va a intentar hacer Rothstein es decir a la Corte, mire, usted tiene los hechos equivocados, usted está decidiendo sobre la base de que cree que la segregación racial en ciudades se da a partir de prácticas individuales y yo le voy a demostrar que el hecho diferente es que hay normas que producen esto. Sin embargo, a mí me parece que la pregunta interesante no es tanto la que plantea Rothstein, sino la siguiente. La pregunta sería, si la Corte aún tuviera razón y si la segregación racial en las grandes ciudades de Estados Unidos no fuera el producto de normas, sino que fuera el producto de prácticas,
La pregunta es si el Estado no tiene alguna responsabilidad para desmantelar esas prácticas. Quiero decir, si la Constitución de los Estados Unidos, que en su enmienda 14, igual que el artículo 16 de nuestra Constitución, ordena el respeto de la igualdad ante la ley, no obliga al Estado a desarrollar algún tipo de política pública que desmantele una situación de segregación racial, aun cuando no sea el producto de la decisiones del Estado, ¿sí? Rothstein reconoce que toma un camino diferente al de otros colegas académicos en los Estados Unidos, como por ejemplo el caso del profesor Owen Feast, quien considera que la desigualdad estructural a la que están sometidos los afro en las grandes ciudades de Estados Unidos, aún siendo consecuencia de decisiones de particulares, o quizá precisamente por ello, debe ser desmantelada. ¿Y por quién? Por el Estado, por un Estado comprometido constitucionalmente con la igualdad ante la ley. A los que les interese el punto, esta tesis de Feast va a estar defendida en un libro del año 2003 que se llama The Way Out, una salida, ¿sí? donde propone la implementación de una política de desmantelamiento de los guetos en las ciudades, que por supuesto fue muy criticada, yo diría por derecha y por izquierda, si quieren, para ponerle alguna etiqueta a las críticas. O sea, fue criticada tanto por quienes consideraban que un Estado no podría nunca interferir por relaciones, digamos, sobre relaciones entre particulares, ni siquiera para desmantelar una situación de segregación racial territorial, y también por izquierda por quienes defienden un cierto etos comunitario de quienes viven en los guetos para, digamos, poder sobrevivir justamente a un entorno que es hostil, defendiendo una cultura propia del grupo que pertenece o que habita estos barrios. Entonces, bueno, en este sentido, la tesis, digamos, de Feast es diferente, porque la tesis de Rothstein dice, miren, voy a mostrarles que el Estado generó esto, y si el Estado lo generó, el Estado es responsable de desarmarlo, y por otro lado, Feast va a decir, miren, el Estado puede que no lo haya generado, pero sí, la situación de los afrodescendientes en las grandes ciudades de Estados Unidos es producto de una historia de exclusión que empieza con la esclavitud, sigue con la segregación racial de las leyes de Jim Crow y continúa aún hoy por prácticas que los mantienen segregados. ¿Por qué es interesante esta discusión en los Estados Unidos para, yo creo, para nuestra discusión sobre ciudades en Argentina? Bueno, en primer lugar, porque la Constitución de nuestro país prevé la protección de la igualdad ante la ley igual que la protección que prevé la Constitución de los Estados Unidos. Y también Argentina ha suscrito una gran cantidad de tratados internacionales, por ejemplo, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, cuyo artículo 24 también ordena al Estado argentino respetar la igualdad ante la ley. Ahora bien, hay un debate académico, pero también en los tribunales y en la política, sobre qué debemos entender por igualdad ante la ley. Y aquí tenemos dos ideas de igualdad que van a plantearse en esta discusión. Yo creo que las dos ideas son correctas, aunque no son dos ideas idénticas sobre qué significa igualdad ante la ley. La primera idea es la idea que está más extendida y más aceptada, que es la idea de la igualdad como no discriminación o como trato no arbitrario. ¿Esto qué quiere decir? En pocas palabras, para nuestros amigos que no son abogados o que no tienen formación jurídica, digamos, básicamente responde esta idea de igualdad que muchos identifican con el mandato constitucional y con los acuerdos internacionales de derechos humanos. Es una idea de igualdad, yo diría, muy intuitiva, en el sentido de que el Estado no puede hacer diferencias en el trato entre personas a menos que tenga una razón que sea muy aceptable. La Corte Suprema va a decir razonable. ¿Qué quiere decir esto? Voy a empezar por un caso muy intuitivo. Digamos, si yo voy a la casa de mi hermana, que tiene dos hijas, dos niñas, supongamos, de 10 y 9 años,
y yo voy a visitarla y le llevo un regalo a la de 9 años, pero no a la de 10, digamos, mis dos sobrinas no tienen ninguna formación jurídica, pero la que no recibió el regalo muy probablemente va a sentir que algo no estuvo bien, que algo no fue justo, ¿sí? La intuición ella tiene, se corresponde con lo que sucede en la legislación, en la jurisprudencia, que tiene que ver con que si yo hice una diferencia en el trato entre dos personas que están en la misma situación, yo he violado mi compromiso con la igualdad. Ahora, si yo le explico a la que no recibió el regalo que la otra recibió un regalo porque cumplió años ese día, y cuando ella cumpla años recibirá su regalo, esa es una razón, es un criterio razonable para hacer una distinción, que incluso, como digo, alguien que no tiene formación jurídica podría decir, ah, bueno, entonces esa distinción es aceptable. Esta idea de igualdad, entonces, como no discriminación o como trato no arbitrario, es una idea muy potente y que hay muchísimos casos, cortes supremas, legislación que se monta sobre esta idea de no arbitrariedad en el trato. Hay una idea menos, digamos, intuitiva para algunos y que tiene menos historia, digamos, en los tribunales, en las legislaciones de las democracias liberales constitucionales, es la idea de igualdad como no subordinación de grupos. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que la igualdad ante la ley, además de no, hay como alguien que está tecleando y, perdón, que me distraigo, es muy difícil porque aparte estoy hablándole a una pantalla que no hay ninguna cara, entonces les pido si por favor, gracias, me ayudan con eso. Entonces, la igualdad entendida como no subordinación, que es otra idea de igualdad, insisto, no es contradictoria con la primera, pero es muy diferente, es una idea de igualdad o una interpretación de lo que igualdad significa en la Constitución y los tratados internacionales, que tiene que ver con que en nuestras sociedades, en nuestras comunidades, no debería aceptarse un sistema de estratificación social. Un sistema, como dice el juez Brennan en un famoso caso de la Corte Suprema de los Estados Unidos, el caso Tyler contra Doe de 1982, que no es compatible un sistema de castas con el reconocimiento de la igualdad que hace la Constitución de los Estados Unidos. ¿Qué quiere decir esto del sistema de castas? Bueno, es muy fuerte, o sea, ya el lenguaje es un lenguaje fuerte, pero lo que está diciendo Brennan tiene que ver justamente con lo que decíamos recién de la segregación racial. Digamos, el Estado no puede articular, desarrollar ningún tipo de política o de norma que conduzca a una, por acción o por omisión, ¿no? Que conduzca a la construcción de un sistema o una estructura social de castas. Si se diera un sistema donde algunas personas, el sistema de castas es un sistema en el cual algunas personas por su pertenencia a un grupo, raza por ejemplo, sexo, mujeres, está en una situación de desventaja estructural porque es consecuencia o bien de normas, o bien de políticas, pero también puede ser de prácticas entre individuos. Este sistema de castas, de estratificación jerárquica de grupos, es incompatible con la igualdad ante la ley. Ahora bien, vuelvo sobre esta distinción. En la jurisprudencia, en la legislación, en la discusión académica y política de muchos de nuestros países, en las Américas, existe esta distinción entonces entre esta igualdad que requiere la Constitución y los tratados de derechos humanos, en el sentido de que el Estado no sea arbitrario cuando hace distinciones en el trato, que a todos nos trate igual si estamos en la misma situación, pero también esta idea de igualdad se asocia, o este principio de igualdad constitucional se asocia con la obligación estatal de no permitir la configuración de un sistema en el cual algunas personas estén en desventaja estructural respecto de otras. Esta idea de igualdad como no subordinación de grupos es una idea que ya está, digamos, también bastante reflejada en nuestra Constitución
en legislación antidiscriminatoria, en tratados internacionales referidos a ciertos grupos, como por ejemplo mujeres, personas con discapacidad, adultos mayores, en la jurisprudencia de la Corte Suprema Argentina, muy poco, pero hay algo, en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en las leyes de cupos, en las acciones afirmativas, todas decisiones, para citar un solo ejemplo, en el año 94 la Constitución Nacional incorporó un artículo, el 75, inciso 23, que dice expresamente que el Congreso de la Nación tiene la facultad de diseñar políticas de acción afirmativa para lograr una igualdad real de oportunidades de las personas que deben acceder al ejercicio pleno de derechos, por ejemplo, mujeres, niños, personas con discapacidad, y a partir de esta norma es que surgen medidas estatales como las cuotas o acciones afirmativas para estos grupos. ¿Qué consecuencias tienen las dos ideas de igualdad que van a estar, como digo, presentes en nuestras normas constitucionales? Bueno, el Estado, digamos, frente a la igualdad como no discriminación, el Estado tiene la obligación de no ser arbitrario. Clarísimo, ¿sí? Si el Estado dijera, no van a poder ingresar a las escuelas las mujeres, pero sí los varones, en un caso del Colegio Montserrat, Universidad de Córdoba, de los años 90, digamos, las mujeres no pueden ser excluidas del ingreso a las escuelas públicas en virtud de su sexo. Esto sería arbitrario. ¿Claro? Ahora bien, también, desde el punto de vista de la igualdad como no subordinación de grupos, hay obligaciones estatales para evitar que se configure un sistema de castas, un sistema de desigualdad estructural que coloca a algunas personas en situación de desventaja perpetua, ¿sí? Sistemática. Esto, digamos, digamos, diferencia las obligaciones estatales que surgen de una mirada y de otra de la igualdad, ambas, como digo, reflejadas en nuestras normas constitucionales y convencionales. Estas obligaciones que surgen de estas normas respecto de la igualdad no solo van a ser, digamos, el fundamento de fallos judiciales, y acá es donde vuelvo al tema de las ciudades. Estas normas constitucionales obligan a los estados, sobre todo a los gobiernos de las ciudades, a que sus políticas públicas sean diseñadas de forma tal que o bien no generen situaciones de desigualdad estructural o bien desmantelen situaciones de desigualdad estructural. Entonces, si nosotros detectamos que en una ciudad estamos ante una situación de desigualdad estructural de grupos, por ejemplo, la que veíamos en los casos de las ciudades que mencionaba en los Estados Unidos, donde existe, por ejemplo, situaciones de segregación racial, territorial, donde algunos sectores de la ciudad son lugares exclusivos para ciertos grupos que están en situación de desventaja y que por lo tanto su segregación racial territorial impacta sobre la perpetuación de su situación de subordinación. Entonces el Estado, comprometido con la igualdad, tiene obligaciones dirigidas a desarmar esa situación o a tomar decisiones que no contribuyan a perpetuar esa decisión, ¿sí? Yo no quiero adentrarme en casos, porque creo que ahí es donde ustedes tienen más riqueza, aquellos que trabajan en urbanismo, como Andrés, Daniel, tienen más conocimiento de casos, pero por ejemplo yo pienso en situaciones, y perdonen aquí si cometo errores porque no es el tema sobre el que yo investigo, pero yo imagino que si digamos, la responsabilidad estatal respecto de la segregación de grupos en la ciudad tiene que apuntar a ver cómo logramos integrar a las personas que viven en esos sectores o quizá cómo logramos desarmar esa segregación territorial versus políticas que tiendan a quizá mejorar la vida de las personas en ese territorio, pero que no contribuyan a desmantelar o desarticular la situación de
segregación o desigualdad estructural. Yo lo dejaría aquí porque así nos quedan algunos minutos para preguntas y perdón si me extendí un poquito más. Gracias por escuchar. Muchísimas gracias, Roberto. Un lujo total, como siempre. Y yo voy a tratar de hacer un comentario, a ver si logro provocar una respuesta tuya, y después invitar a que desde la sala, digamos, quienes quieran puedan ir formulando preguntas para que dialoguemos en el tiempo que queda. A mí me llamó la atención y me gustó que las referencias que hiciste no son a lo que más tradicionalmente muchos entienden por el derecho a la ciudad, sino por cómo el derecho se aplica a la ciudad, ¿no? Desde una perspectiva constitucional más general. Y creo que eso enriquece las discusiones endogámicas del urbanismo. Por ejemplo, muchas veces la nueva agenda urbana es una referencia muy tangencial al derecho a la ciudad. Ahí es más directo el Tratado Internacional del Cambio Climático, lo que vos mencionaste de derechos humanos. Y uno, bueno, podría sumar ejemplos recientes, ¿no? Como Flint por el sistema de aprovisionamiento de agua, Detroit y otros, ¿no? De políticas que realmente condenan a la desigualdad y que desfavorecen a grupos particulares. Hay una parte que es más latinoamericana, que ha intentado consagrar normas con distintas jerarquías, como el Estatuto de Ciudades de Brasil, la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, el intento en México, cada uno con sus dificultades, por supuesto. Ahora en Chile hay varios colegas movilizándose para ver qué agenda entra en la nueva Constitución que se discuta sobre los temas urbanos. Pero bueno, creo que la perspectiva de derecho suma mucho a la política urbana. Por otro lado, me gustó lo que plantea Roth, en que no es, muchas de las cuestiones no son una consecuencia lineal de normas, aunque indirectamente sí. Y varios de los ejemplos que hablabas de 2014 en adelante, también son conocidos en la arquitectura, digamos, algunos que habían sido demolidos en San Luis, también se les atribuía un determinismo arquitectónico a las rupturas sociales que había, que realmente tenían otra causa, ¿no? Entonces me parece interesante. Y después de otros dispositivos que reproducen la desigualdad en general, de los que habla Bourdieu, etcétera, ¿no? Me parece que, yendo a ejemplos concretos, pienso en movilidad y género, cuando hay asignaciones de los recursos que discriminan realmente en los resultados sociales a los beneficiarios de las políticas. Le agregaría a que sobre el conjunto de decisiones individuales hay decisiones de los estados que cristalizan y agravan la desigualdad, ¿no? Y entonces, y para no ser muy largo el comentario, por ahí me gustaría si podés elaborar un poquito entre el rol de la justicia y el rol de la política urbana para combatir las desigualdades, ¿no? Por ejemplo, en Barcelona han puesto que un 30% de las viviendas nuevas que se construyan tienen que ser sociales, si no, no te dan el permiso, ¿no? O en un país al margen de la ley hay un ejemplo sobre los edificios en Buenos Aires, objeto de discrecionalidades, claramente una desigualdad en cómo son tratados quienes tratan de dialogar con la ciudad, ¿no? Entonces, en nuestro Argentina y en América Latina, ¿no? El continente más urbanizado y más desigual, ¿dónde entran esas dos cosas, ¿no? Entre lo legal y lo político. Yo la corto aquí, gracias. Gracias Andrés por los comentarios, como siempre estimulantes y siempre nos debemos este tipo de charlas porque creo que entre el enfoque que tienen desde el urbanismo y el enfoque que podemos tener desde el derecho y sobre todo desde los derechos humanos hay mucho para desarrollar. A ver, voy a la primera parte de tu comentario sobre el tema de derecho a la ciudad como algo distinto al derecho que se aplica en la ciudad. Creo
Bueno, quizá ahí, digamos, mi propuesta, soy consciente de los trabajos que hay sobre derecho a la ciudad, pero también soy consciente como jurista y como abogado que cuando hablamos de derechos y de reclamos al Estado, es mucho más efectivo montarnos sobre estas normas que concretamente se refieren a la igualdad ante la ley, a la no subordinación de grupos, a las obligaciones estatales, que a esa alusión del derecho a la ciudad que yo creo que atrapa muy bien, digamos, la idea de qué estamos hablando, pero que no tiene, digamos, un gran futuro o efectividad por ejemplo, en reclamos judiciales. O sea, yo de lo que te estoy hablando es de un instrumento poderosísimo, ¿sí? Que es el derecho entendido como esto, como obligaciones que se le imponen al Estado, que puedo, digamos, referenciarme en ese derecho para exigirle al Estado. Acá, digamos, estos autores lo que están diciendo, están diciendo a la Corte Suprema, en base a estos argumentos, ordene desegregar. Phil está diciendo que la Corte debería poder ordenar la desegregación de los barrios marginales de Ferguson o de Detroit, sobre la base de exigencias constitucionales. O sea, le está diciendo, o si querés más indirectamente, que si deciden un sistema de préstamos hipotecarios, no lo diseñen de forma tal que beneficie a los blancos y no a los negros, porque si hacen eso, van a violar la Constitución de los Estados Unidos. En cambio, si yo voy con un argumento de derecho a la ciudad, que tiene, digamos, un cariz más, te diría, hasta metafórico, no tengo mucho impacto, digamos, en los tribunales, por ejemplo, o en las obligaciones que espero generar en el Estado. Es un tema, te diría, casi estratégico, vinculado a un tema técnico. Lo que proponen estos autores, y yo también, es un prisma, una lente a través de la cual juzgar las políticas públicas del Estado. Vos pusiste algunos ejemplos que ya hemos hablado muchas veces. O sea, hay políticas públicas del Estado que pueden tener que ver, por ejemplo, con movilidad, con acceso a recursos, etcétera, espacios verdes, que mirados desde el prisma de la igualdad como no subordinación de grupos, podrían habilitar reclamos constitucionales incluso en los tribunales, para que determinadas políticas no se lleven a cabo o para que determinadas políticas se lleven a cabo. Entonces, y esto apunta a la segunda pregunta tuya, sobre el rol de la justicia y la política. Yo no veo ahí mucha distinción. Justamente lo que estoy señalando es que va a haber políticas públicas que por contribuir a perpetuar la situación de desigualdad estructural de grupos, van a ser impugnables constitucionalmente, incluso en los tribunales. Pero tampoco pensemos solo en los tribunales y en el litigio. Estoy pensando como un decisor gubernamental que no quiere diseñar una política pública inconstitucional, simplemente porque no está honrando el compromiso que tenemos con la Constitución. Entonces, esa línea entre justicia y política urbana no la veo tan nítida, ¿sí? Okay. Buenísimo, muchas gracias Roberto. Si te parece, leo algunas preguntas que vinieron por el chat. Seguro. Federico Weiss, bueno, habla de la cuestión asociada a la desegregación, lo del asiento en los colectivos, etcétera, ¿no? Un fallo también muy famoso. Carlos Revelo, bueno, dice, ¿cuál es la relación entre esto y el diseño de la ciudad? Mirta también, como, bueno, si podríamos plantear un poco más de ejemplos en nuestro país y en el Gran Buenos Aires. Jerónimo Peñalba, sí, hay que considerar a la ciudad como un bien colectivo del mismo modo que se considera el ambiente, y si eso podría aportar en relación a plantear reclamos administrativos y judiciales que soliciten el acceso igualitario a la ciudad. Bueno, creo que básicamente a ver si hay alguno más. Hay uno más, Carlos dice, si te puedes extender un poquito a la última definición, experiencia en el tratamiento de nuestros guetos. Plantea la pregunta que son las villas, podríamos decir también otros barrios.
en que ha habido una muy fuerte resistencia de políticas de traslado e inclusión en el conjunto de la ciudad. Por el contrario, se percibe un apoyo bastante razonable a las mejoras en zonas ocupadas como modo de ganar una nueva pertenencia social. Y ahí está. Gracias. Bueno, gracias por todas las preguntas y me declaro incompetente para contestar la mayoría de ellas, pero voy a intentar reaccionar de alguna manera para el debate. Sobre el tema de diseños de políticas urbanas, es donde no es por cobardía, sino por reconocimiento de mis limitaciones, les paso la pelota a ustedes. O sea, yo, lo que la división de trabajo sería esta, que incluso la hemos jugado con Andrés alguna vez. Digamos, yo les propongo una tesis a través, digamos, que les proporciona una lectura de nuestra Constitución que permite juzgar las políticas urbanas. Que permite juzgar las políticas urbanas existentes o permite juzgar las políticas urbanas que deberían diseñarse para ser fieles al mandato constitucional de la igualdad. Voy a confesar acá, si no te molesta Andrés, que muchas veces teniendo estas conversaciones, Andrés me ha empezado él a dar a mí una enorme cantidad de casos y de ejemplos en mi marco, digamos, conceptual, le disparó ofrecerme, digamos, casos de, no sé, de qué forma, algún caso de que me has dicho, de, no sé, el peaje, o el aumento en el peaje impacta distinto en mujeres de varones, o que, de qué forma. Entonces, mi propuesta es proveer un marco de interpretación constitucional de las políticas públicas que permita pensarlas y criticarlas y modificarlas. Con respecto a ejemplos, y esta última pregunta sobre las villas, a ver, yo voy a dar dos ejemplos que, insisto, tómenlos como de alguien que no está metido en el tema del urbanismo, pero el caso que di de Estados Unidos me resuena a situaciones que podríamos tener parecidas aquí en cuanto a la distribución geográfica territorial de grupos y, por ejemplo, el acceso al sistema escolar. ¿Sí? O sea, si entendemos que la escuela pública, por ejemplo, acá hay muchos temas que dejo abiertos porque no tenemos tiempo, si entendemos que la escuela pública, la escuela en general, es ese ámbito donde también, además de adquirir conocimientos específicos sobre matemática o gramática, también es el espacio donde nos formamos como ciudadanos y ciudadanas y donde esa formación requiere de un nivel de exposición a diferencias, a diversidad. Entonces la escuela y la diversidad en la escuela es muy importante también para fines educativos o de formación de ciudadanía. Ahora, si el sistema escolar está montado sobre un sistema de segregación territorial, no, no refleja esa diversidad en el aula, y voy a poner un ejemplo concreto que no tengo datos, pero que he leído sobre él. O sea, si una escuela en el barrio de Recoleta ya no tiene vecinos que no sean de los barrios que están, digamos, del lado de la costa del río, ¿sí? Y tiene solamente personas que vienen de la villa a la escuela, entonces hay algún problema que estamos teniendo que vincula esa segregación territorial con el sistema escolar, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, o por ejemplo, la decisión de montar o de construir una escuela dentro de la villa puede no ser la mejor contribución para la desegregación del barrio que queremos desegregar en virtud de un mandato constitucional. ¿Sí? Entonces yo me hago estas preguntas como abogado, como profesor de derechos humanos. A ver, me parece muy bien y me parece que siempre es mejor que las condiciones de vida dentro de la villa sean mejores, pero la pregunta es si a través de una mejora de las condiciones de vida dentro de la villa yo no estoy de algún modo perpetuando la situación de segregación territorial. Esas son preguntas que me hago y que les traslado. ¿Sí? La ciudad como bien colectivo. Bueno, de vuelta, acá vuelvo a la respuesta que te di a vos, Andrés. Como abogado, digamos, les digo que no hay mucho
mucho futuro, digamos, en argumentos de este tipo para reclamar por obligaciones constitucionales al Estado. O sea, entiendo que esto, y también entiendo que no todo es reclamos en tribunales, digamos. Lo que quiero decir es, el argumento de protección de derechos, me parece a mí, desde el punto de vista de esa estrategia de reclamo o de diseño de políticas, es mucho más efectivo, lo que no quiere decir que puedo elaborar nociones e ideas que incluso en algún momento pueden, como el caso del medio ambiente, traducirse en reconocimientos legales. Pero hoy no los tenemos, entonces me parece que ir por ahí es un poco, digamos, poco efectivo, ¿sí? Perfecto, perfecto. Bueno, acá hay más preguntas también con lo económico, otras que han surgido. Yo creo que el ejemplo que vos planteabas de la educación es interesante. En Francia también, en un momento había una cuestión de zonas de educación prioritaria en los barrios en mayor dificultad. Después vieron que la mejor política de integración era que los chicos pudieran salir y mezclarse con otros alumnos de otros lados, ¿no? Porque si no se anclaban, y bueno, obviamente que no se podía, pero bueno, es un muy buen debate. Yo, si les parece, ya casi para el cierre, aunque hay más preguntas, para no tener que cortar abruptamente, lo invito a Daniel a que retome. Muchísimas gracias a todos, por supuesto, y a todas las que están participando, a muchos que conozco y a otros que han venido de afuera. Y además de agradecerte de nuevo, Roberto, Daniel, te dejo tomar la posta, si estás de acuerdo. ¿Está Daniel? Recién estaba, ¿eh? Ahí se está reconectando. Y no hablamos de los efectos del COVID según los barrios. Sí, mira, justamente lo tenía previsto en mi charla mientras entra Daniel. Digamos, justamente leía para preparar esta clase o esta charla una nota que salió en el New York Times, versión en español, de un autor español de Barcelona, no sé si la viste, Andrés, justamente mostrando cómo la pandemia puso en evidencia este mismo punto que yo he tratado de hacer, ¿no? O sea, cómo las ciudades o la situación de segregación territorial en las ciudades o de desigualdad estructural en las ciudades se ha puesto aún más de manifiesto con la pandemia, porque ha sido bastante evidente cómo la pandemia ha golpeado en diferentes sectores de la ciudad, a raíz de que esos sectores de la ciudad están habitados por una población más vulnerable. Pero cuando decimos más vulnerable, la pregunta es como se hacen las preguntas los autores que mencioné al principio. Esa situación de vulnerabilidad es una situación provocada por su decisión, ¿no? O sea, yo decidí mudarme a un pueblo que se inunda, pero me gusta tanto el pueblo que se inunda que igual me mudé y asumo el riesgo, pero no parece ser la situación de las poblaciones que han estado bajo la pandemia en situación de más vulnerabilidad. La pregunta es si hemos hecho algo nosotros desde el Estado, digo nosotros, la comunidad, que ha provocado esa situación que hoy es muy evidente con la pandemia, ¿no? Bueno, Andrés, acá estoy. Gracias, Daniel. Justo se cortó la transmisión. Sí, sí. Bueno, gracias Andrés. Yo sé que vos tenés un compromiso. Vamos a seguir un ratito acá con Roberto. Hay muchas preguntas, Roberto. Yo quiero en digamos, en este tramo final poder hacer una aclaración de tu parte con respecto al tema de algo que a mí siempre me sorprendió mucho cuando se habla del derecho a la vivienda, el derecho a la vivienda digna, el derecho al hábitat digno, que eso no es, digamos, que está en nuestras constituciones, tanto a nivel nacional como a nivel ciudad, pero también
es parte, digamos, está dentro del derecho universal a una vivienda. O sea, esto es un tema que está en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, está en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el artículo 11. O sea, aparece en muchísimos, no solamente constituciones, sino también en enunciados universales con respecto al tema de el derecho a la vivienda digna y agregado también a un hábitat digno. Y esto no es un tema menor. Me gustaría algún tipo de explicación de tu parte con respecto a esto y de qué manera uno puede ejercer ese derecho sin pensar una especie de juicio permanente hacia el Estado por no poder brindar ese derecho, ¿no? Bueno, a ver, dos tipos de reacciones a tu pregunta, Daniel. Muchas gracias y aprovecho, no sé si se fue Andrés Andrés por las preguntas y la moderación hasta aquí. Mira, te estás metiendo con un tema muy gordo, muy grande, que es el tema del reconocimiento de los derechos sociales en las constituciones y tratados internacionales de derechos humanos y qué tipo de obligaciones el reconocimiento de estos derechos sociales imponen a los estados, ¿sí? Y al final también planteaste la cuestión del litigio, la cuestión de los reclamos individuales por estos derechos. Voy a un poco de contexto. Digamos, hasta no hace mucho tiempo, primero, hasta la mitad del siglo XX no había un reconocimiento de ningún tipo de los derechos sociales. O sea, hasta la crisis, digamos, del 30 en el mundo, la crisis económica del 30, el surgimiento posterior de los estados de bienestar, sobre todo en Estados Unidos, el gobierno de Roosevelt, en América Latina, el peronismo, etcétera, surgen, las revoluciones, la revolución soviética en el 17, pero digamos, la idea de que hay derechos que van más allá de los derechos civiles y políticos y que tienen que ver con lo que se llaman derechos prestacionales, o sea, derechos vinculados a prestaciones del Estado, como la vivienda, la educación, la salud, es algo nuevo, ¿sí? Aparece en la mitad del siglo XX. Pero desde la mitad del siglo XX hasta, te diría, los últimos 20 años, estaba en el papel, pero tampoco había demasiado reconocimiento en la práctica, digamos, ni había, digamos, mucho litigio sobre estos derechos, ni mucho trabajo académico, era, digamos, una especie de declaraciones de buenas cosas, de buenos principios, pero que no habían llegado todavía a convertirse, por ejemplo, en reclamos, como decís vos, judiciales. Hasta hace unos 20 años esto no sucedía, pero empezó a suceder, posiblemente también como consecuencia de la agudización de la pobreza, sobre todo en el hemisferio sur. Empieza a haber cada vez más litigio en derechos sociales en Sudáfrica, Colombia, Argentina, y empieza a haber también un reconocimiento de parte de los tribunales de ese derecho que le exigen al Estado, como decís vos, proveerlo. Ahora estamos en otra fase, que es una fase en la que estamos dándonos cuenta de que estos derechos, siempre nos dimos cuenta, pero quiero decir, hoy está como más claro también los tribunales, que estos derechos son derechos que para ser ejercidos requieren de políticas públicas estructurales. Y esto tiene que ver mucho también con el litigio, porque aún los activistas mejor intencionados que han litigado casos de derecho a la vivienda, derecho a la salud, pero representando individuos, yo voy y digo, yo no tengo casa, quiero que el Estado me asegure mi derecho a la vivienda, yo no quiero una operación de bypass gástrico, quiero que el Estado me pague la operación. Y muchas veces los tribunales se han ido respondiendo positivamente a estos reclamos individuales. Pero ¿qué pasa? Cuando vos respondés a estos reclamos individuales con medidas individuales, se producen otros desajustes. Por ejemplo, si el Estado tiene una cantidad limitada de dinero para hacer operaciones de bypass gástrico y empezamos a reclamar de a uno las operaciones de bypass gástrico, y el Estado y los jueces nos dan la razón, los primeros
X, los primeros N reclamos, van a recibir operaciones de bypass gástrico, pero hay un día que se va a acabar la plata para que el Estado pague eso. Entonces, el reclamo individual de los derechos sociales parece redundar en un beneficio, por ejemplo, desigual para los que reclaman primero. O parece redundar en un beneficio para los que tienen poder para pagar abogados, que no son todos. Entonces, hay estudios empíricos acá en Brasil, en Colombia, que dicen, miren, el litigio reclamando individualmente por derechos sociales tiene un impacto muy desigual, porque los que se benefician generalmente son las clases medias que tienen abogados, buenos abogados, que litigan estos casos. Entonces, el enfoque que hoy estamos pensando en materia de derechos sociales es que las respuestas estatales tienen que ser estructurales y que incluso los litigios tienen que ser estructurales. No puedo litigar individualmente por esto, o por lo menos si litigo individualmente el Estado no puede responder individualmente. Entonces, es un tema muy dinámico y que lo que sí está fuera de discusión es que los estados que firmaron esos tratados, el caso argentino, además de firmarlo, los reconoce con jerarquía constitucional, la reforma del 94, tienen obligaciones. Ahora, ¿cómo se traducen esas obligaciones en decisiones concretas? Esto es algo que estamos justamente, como te mostré, con ese proceso en vías de ver cómo se hace, ¿sí? Pensamos que esto podía hacerse con reclamos individuales, con satisfacción. Bueno, no, porque incluso eso produce efectos desiguales, ¿sí? Así que esa sería mi respuesta, perdón si la dejo un poco abierta, pero eso. No se te escucha, Daniel. Estoy en una calle tan ruidosa que tengo que apagar permanentemente el micrófono. Mirá, Robert, yo creo que terminar en tiempo es tan importante como empezar puntual. Así que vamos a cerrar acá. Hay cantidad de preguntas que no van a tener respuesta y muchos agradecimientos también. Muchísimas gracias. La verdad que muy interesante los planteos y también las preguntas y todo cómo presentaste el caso. La verdad que fue un día, una tarde de aprendizaje. A título personal siempre se agradece eso. Así que gracias a todos por estar. Gracias, Roberto, por tu presentación y tu presencia. No, déjame solo agradecerte también a vos y a toda la gente porque yo creo que estos intercambios interdisciplinarios son muy importantes, porque realmente a nosotros desde lo que hacemos nos ayuda a saber más sobre casos y a ustedes capaz que les ayuda a tener algún aporte de marcos. Así que muchas gracias, Daniel, por la invitación. No, un abrazo grande, mil gracias y mil gracias a todos. Adiós. Adiós.